lamentablemente los otros compañeros no están, pero quiero decirles de que las universidades indígenas intercultural comunitaria fueron creadas el 2008, el 2 de agosto, con el Decreto Supremo 29664. Una de ellas funciona en la región Aymara, actualmente con sede en Guarizata y la Casimiro Huanca, que es la Universidad de Quechua, funciona en Chimoé, y la Universidad Indígena Guaraní actualmente está funcionando en la localidad de Macharetí. De acuerdo al decreto, es que esta universidad se tendría que, la infraestructura se construiría ya o funcionaría legalmente en Curuyuqui, que ha sido lugar de batalla donde, la Universidad Indígena Guaraní lleva el nombre del último líder, Apiahuayqui Turumpa, quien perdió la vida defendiendo su territorio, ¿no? Entonces, en homenaje a aquella lucha es que la universidad tiene este nombre, ¿no? Y la carrera de ecopiscicultura, ¿no? De igual manera, las otras dos universidades están iniciando también con 4 carreras. A ver, ¿cómo se definen estas 3 universidades? Se definen como una institución de calidad y pertinencia en la formación profesional, es humanista, comunitaria y productiva. Además, es vanguardia en la transformación del carácter colonial del Estado y de la educación superior, forjando la complementariedad de los saberes y conocimientos ancestrales y científicos en función a las necesidades del desarrollo socioproductivo y sociopolítico del Estado plurinacional. Esa es la definición de las 3 universidades, ¿no? Pero sin embargo, ahora me voy a abocar al tema que me corresponde reflexionar con ustedes, o mejor dicho, compartir con ustedes esta reflexión que venimos realizando en las 3 universidades, que tiene que ver con el desarrollo de las lenguas, principalmente las lenguas indígenas, ¿no? Y también el desafío que nos planteamos a partir de estas reflexiones, puesto que nuestro desafío no solamente es quedarnos ahí con la reflexión, sino cómo es que se desarrollan estas prácticas lingüísticas en las 3 universidades, ¿no? Pero sin embargo, antes de centrarme de qué manera estamos trabajando, voy a partir, probablemente, todos ya conocemos cuáles han sido nuestros antecedentes históricos a nivel de Latinoamérica, ¿no es cierto? Pero en Bolivia, por ejemplo, las políticas lingüísticas nunca han considerado, por ejemplo, las lenguas indígenas. Siempre se ha privilegiado el castellano y denigrando a las lenguas indígenas, ¿no? Considerando, por ejemplo, el castellano como superior y las lenguas indígenas inferiores. Bajo este tenor, la diversidad lingüística se ha ignorado y se la ha concebido como un obstáculo, argumentando que no puede haber progreso hablando una lengua indígena, lo cual implicó una valoración negativa de los idiomas indígenas. La castellanización fue considerada como argumento suficiente para resolver los problemas educativos y de integración. Algunos argumentaban que los hablantes de los idiomas indígenas deben aprender el castellano porque no tienen otra alternativa para sobrevivir como cultura, creyendo que hablar y aprender una lengua indígena significaba retroceder la historia y que forzosamente el castellano sería el vehículo para la comunicación generalizada y para acceder al saber y culturas occidentales. Así los indígenas, por su sometimiento, también creyeron que era mejor aprender una lengua de prestigio, ya que sería un prerequisito para lograr movilidad social, que creo que hace rato nuestra hermana se ha referido muy bien sobre ese aspecto, ¿no? Frente
de esta situación fueron los propios indígenas que desde el principio del siglo XX, por iniciativa y esfuerzo, plantearon su educación, lo que es una muestra clara de la importancia de la educación como instrumento de resistencia frente a la discriminación cometidos por apropiarse de sus riquezas naturales y culturales. Así se han experimentado varios proyectos, ¿no? Este desarrollo lingüístico que actualmente se está realizando en diferentes espacios académicos no solamente tiene que ver con la lucha de estos 5 o 6 años, o no tiene que ver nada simplemente con la creación de las 3 universidades, sino que son trabajos que se vienen realmente realizando desde más de 10 décadas, ¿no? Solo que, bueno, no estaban de manera concreta y específica establecida en las políticas nacionales, como que ahora ocurre, ¿no es cierto? La Constitución Política del Estado Plurinacional sí establece el desarrollo de las lenguas indígenas, no solamente ya a nivel de primaria, ¿no? Por ejemplo, en los años 80 se hablaba de la política de desarrollo del bilingüismo, pero este bilingüismo también estaba solamente orientado a la población indígena, es decir, quienes tenían que hacerse bilingüe eran de la población indígena, ¿no? Entonces, aquí se estaba retrocediendo, se estaba nuevamente concluyendo, era que los indígenas eran los que tenían que ser bilingües, pero no tanto del área de la población hacia las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, pero ahora se establece que en ese sentido es que, por ejemplo, las comunidades, tanto en el área quechua y aymara y guaraní, se ha implementado la educación intercultural y bilingüe, pero solamente en las comunidades indígenas y en algunas escuelas, ¿no? En algunas escuelas, pero también con apoyo, por ejemplo, de las cooperaciones, ¿no? Nunca se ha definido como política estatal, ¿no? Entonces, por lo tanto, el desarrollo de las lenguas indígenas era una función, o sea, una tarea más que tenían que cumplir las autoridades, pero con apoyo financiero de las cooperaciones, ¿no? Siempre se ha desarrollado así. Entonces, el desarrollo de las lenguas indígenas se ha reducido a nivel primario, aunque ahora en la política se establece que tiene que ser en todo el sistema educativo plurinacional, ¿no? Entonces yo creo que más bien ahí hay un gran avance, un gran salto y un gran desafío para nosotros que estamos a cargo de la formación de jóvenes, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, a la ley del Avelino Siñani, ¿no? Ahí es donde ya se define de manera específica cuáles serían las estrategias, ¿no?, de enseñanzas de las lenguas indígenas, tanto en el sistema educativo escolar y en el sistema educativo, bueno, no nos plantea de manera concreta, por ejemplo, cuáles tendrían que ser las estrategias que cada centro, cada instancia de formación tendrían que ir desarrollando, pero sin embargo tenemos como tarea, nosotros que estamos a cargo de la formación, de ir operativizando esta constitución política del Estado plurinacional y como también la ley del Avelino Siñani, ¿no? Porque nos plantea que, por ejemplo, se tiene que desarrollar la intraculturalidad, interculturalidad y el plurilingüismo en la formación y la realización plena del ser humano y la conformación de una sociedad armónica. Y esto tiene que ver con el tema que estamos hablando actualmente, ¿no? Ahora, en cuanto a enseñanzas, ¿qué es lo que nos plantea? Por ejemplo, en el caso de la lengua en peligro de extinción, se debe implementar políticas lingüísticas de recuperación y desarrollo con participación directa de los hablantes de dichas lenguas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos plantea
materiales, recursos humanos, para realmente poder también operativizar toda esta propuesta que se nos plantea en la ley de la señal, ¿no? Entonces, yo creo que esa es lo que tenemos que realmente asumir como desafío, no solamente de las universidades, de las unidades educativas, sino desde el Ministerio de Educación, ¿no? Tiene que existir un hilo conductor de que realmente nos permita trabajar de manera coordinada para que realmente estas definiciones en relación al desarrollo de la lengua realmente se concreten. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo en la Universidad Unibor Guaraní? Me voy a referir más específicamente porque es la que conozco. Bolivia constituye, ¿no es cierto?, uno de los países con una mayor presencia indígena, ¿no? Y con una gran diversidad de culturas y lenguas, lo que significa una gran diversidad de puntos de vista, de actitudes y prácticas también, ¿no? Entonces, el desafío para nosotros también, como universidades indígenas, lo tenemos, puesto que estas universidades indígenas han sido creadas para dar la posibilidad a esos jóvenes de las comunidades indígenas, ¿no? Actualmente, los jóvenes que están en las universidades indígenas son jóvenes de las comunidades indígenas, hablantes, ¿no?, en su mayoría de una lengua indígena, ¿no? En nuestro caso tenemos 16 culturas, ¿no?, en la Universidad Guaraní, puesto que esta universidad está destinada o acoge a los jóvenes no solamente guaraníes, sino a los jóvenes de la Amazonía, Oriente y Chaco. También tenemos jóvenes aymaras y quechuas, ¿no? Entonces, nuestra permanente, a veces, conflicto, a veces, digamos, ¿qué poder hacer con estos jóvenes que vienen de 16 culturas? Entonces, ahí está el desafío de cómo nosotros como Universidad Indígena podemos responder a las demandas con las que vienen estos jóvenes, ¿no? Ese es el problema mayor que tenemos en este momento. Sin embargo, estamos haciendo todo el esfuerzo de tal forma que este muchacho o muchacha que viene de la comunidad tacana, por ejemplo, o que es un joven lecos, ¿no?, si son dos estudiantes, ¿qué hacer para ellos, ¿no? Porque se supone que, bueno, de acuerdo, los reglamentos, la normativa no permite tener un docente para dos estudiantes o para un estudiante, ¿no? Todavía estamos en ese proceso de qué poder hacer, pero sin embargo hemos avanzado con otras lenguas que tienen una presencia mayoritaria en la universidad indígena, que es el guaraní, que está en primer lugar, después está el bécero, que tiene que ver con el pueblo chiquitano, guarayo, guenayer, ¿no? Entonces estamos trabajando con esos grupos lingüísticos por ahora, mientras los otros trabajan de una manera hemos trabajado con los jóvenes que tienen esta presencia minoritaria, por ejemplo, los tacanas, otra lengua que tiene una presencia minoritaria, que ellos, en un grupo de aprendizaje cooperativo, con el apoyo de este docente de lengua indígena, puedan ir recuperando su lengua y escribiendo de acuerdo a cómo ellos aprendieron de alguna manera a escribir en su comunidad, ¿no? Pero también el desafío está en eso de responder a la demanda de toda esta población estudiantil, ¿no?, que son 16 grupos culturales que tenemos ahí, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que lo fundamental, lo importante que tenemos que asumir como universidad indígena, y esto creo que va también para otras universidades, que creo que estamos comprometidos en formar jóvenes profesionales para la sociedad boliviana, que
estamos realmente asumiendo como un desafío que nuestra sociedad boliviana tiene que convertirse en una sociedad intercultural y más incluyente, y el desafío creo que es para todas las universidades de Bolivia, ¿no es cierto? Y parece que hay ya muchas experiencias y una muestra de esta Universidad Loyola que nos invita justamente a este encuentro para poder intercambiar estas experiencias pequeñas que creo que estamos haciendo, y seguramente hay muchas otras universidades que están haciendo este trabajo pero que todavía no están siendo visibles, y la idea es que estas pequeñas experiencias que estamos realizando tienen que convertirse ya como propuesta visible, tanto para contribuir también a que el sistema educativo, bueno, recoja estas experiencias, ¿no? Porque si no, las experiencias que hagamos cada universidad también va a permitir que nosotros mantengamos o tengamos las experiencias aisladas, ¿no? Y yo creo que ahí es el desafío grande de, sin necesidad de ver de qué universidad es privada, es pública o es universidad indígena especial. Yo creo que la tarea, bueno, o el compromiso que tenemos como bolivianos, ¿no? Y es contribuir a este proceso de cambio, ¿no es cierto?, con esta visión intercultural. Entonces, en ese sentido me parece súper importante que estemos aquí reunidos independientemente de a qué foro político pertenezcamos, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos tiene que llamar a todas las universidades indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos toca a nosotros trabajar como universidades indígenas es realmente recuperar esas demandas de los grupos indígenas, porque si bien, por ejemplo, y hay que reconocer que si actualmente se sigue insistiendo las políticas lingüísticas relacionadas a la lengua indígena, es porque justamente existen pueblos indígenas leales a su lengua, ¿no? Porque siguen hablando en su seno familiar, en su vida comunitaria, en su práctica cotidiana. Entonces, no es que estamos hablando de un proyecto que no tiene, por ejemplo, base, sino que realmente hay muchas demandas. Lo que pasa es que parece ser que hemos aprendido de que nuestra lengua indígena, bueno, tiene que recién, no sé, muchos, como creo que la hermana hace rato decía, muchos hemos tenido que tal vez reaprender, a volver a reconocer, a volver a reafirmar nuestra identidad desde nuestras lenguas, ¿no? Desde la práctica lingüística, ¿no? Y eso yo creo que es un avance importante, ¿no? Porque hay muchas preocupaciones, muchas instituciones actualmente de querer enseñar la lengua, como también muchas personas que están desesperados de hablar, de aprender una lengua indígena, y no creo que sea solamente porque por mantener su fuente laboral. Yo confío que sea más bien porque de alguna manera hay un cierto reconocimiento, porque también hay las condiciones también políticas que se ha venido ya implementar o trabajando, ¿no? Para que realmente las culturas o la educación en nuestro país sea más incluyente. No es que las universidades, no sé, públicas no tengan jóvenes indígenas, ¿no? Yo creo que hay más bien muchos hablantes indígenas ahí, solo que no se visibilizan en el proceso de enseñanza y mucho menos en el contenido curricular. No se establece una política de enseñanza de esta lengua indígena. Claro que hay de lengua extranjera, ¿no? Pero yo creo que más bien el desafío está ahí, de cómo ir poquito a poco tratando de incidir, ¿no? De elaborar una malla curricular que considere la enseñanza de lenguas indígenas. Y yo creo que eso es lo que creo que más bien tenemos que asumir como un desafío, ¿no? Aunque podemos partir ya desde la conciencia lingüística, porque eso es fundamental, porque la persona que quiera aprender tiene que estar consciente de la importancia de una lengua, ¿no? El por qué tiene que aprender, ¿no? Y esa es la tarea fundamental que venimos haciendo nosotros como universidad indígena, ¿no? En muchos casos la lengua indígena tiene que ser desarrollada como segunda lengua, porque los hablantes lamentablemente han perdido la lengua